Bienvenidos, qué bendición estar con cada uno de ustedes una vez más para compartir miércoles de perspectiva bíblica. Estamos cerrando el mes de junio y estamos cerrando esta serie que comenzamos hace 9 semanas con la introducción de Proverbios capítulo 14. Hemos ido estudiando a lo largo de 8 semanas cada uno de los consejos maravillosos que Dios nos dio a través del proverbista. Y en esta oportunidad pues nos toca concluir. Estaremos comentando los últimos 3 versículos, 33, 34 y 35. Yo le invito a que tenga su Biblia allí a mano, ya sea su Biblia físico en papel o su Biblia digital. Téngalo allí porque vamos a estar meditando en estos 3 versículos. Antes de dar inicio a este estudio, voy a pedirle que me acompañe en oración para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe en este estudio. Padre Santo, qué bueno es estar siempre delante de ti y qué bueno es estar siempre estudiando tu palabra, Señor. Porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y el que está alumbrado, el que está iluminado, no tropieza, Señor. Así que entre más nos alimentamos de tu palabra y entre más dejamos que tu palabra nos guíe, menos tropezaremos en nuestro andar. Padre, tú nos has ido guiando semana tras semana, versículo tras versículo, en cada uno de los expositores que muy deseosos de compartir y de comentar estos proverbios, nos han guiado a través del estudio de ellos. Padre, que esta noche, en esta oportunidad, tú nos continúes guiando, que extraigamos cada gota de ese manantial de riqueza, de sabiduría que tú has provisto en cada uno de los capítulos de este libro tan sagrado, que es nuestra guía, nuestra lámpara, nuestra fuente de alimentación. Bendice cada uno de los hermanos, Señor, que se conectan a través de estas plataformas de redes sociales. Gracias, Señor, porque a pesar de que no podemos reunirnos siempre todos los días como quisiéramos, pero tú nos das estos espacios para poder compartir tu palabra y estar en comunión. Gracias, Padre. Bendícenos cada uno, sobre todo los miembros de nuestra congregación, cada persona, Señor, que estudia tu palabra con alegría, con gozo. Bendice a cada uno de los hermanos que deseosamente, Señor, quieren escudriñar tu palabra. Y cada persona, Señor, que llega el mensaje de tu palabra, bendícele. Que la palabra no vuelva vacía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de entrar en materia, como estamos en la última semana del mes de junio, yo le invito a que repitamos una vez más el desafío del mes de junio. El de este mes se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Si lo tenemos, lo decimos de memoria, creo que no hay necesidad de que lo tengamos en pantalla. Así que usted y yo lo sabemos de memoria. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. De nuevo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ese es el anhelo para esta noche, que las palabras del Señor estén en nuestro corazón. Sin más preámbulo entonces, comencemos con el versículo 33 del capítulo 14 de Proverbios. ¿Lo tiene ahí a mano? Leámoslo juntos, por favor. Versículo 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Y como hemos estado estudiando a lo largo de este estudio, siempre tenemos 2 partes, ¿verdad? Una parte A y una parte B. Una contraparte a lo que expone primero el proverbista. Regularmente habla primero sobre los sabios, sobre los prudentes, sobre los que buscan la sabiduría, y luego presenta una contraparte sobre los necios. Utiliza mucho ese vocablo en la versión 60, diríamos en versión más actual, los que tienen su propia opinión, y si usted quiere ser más grotesco, pues los tontos, los que no buscan consejo, los que no admiten consejo. Pues bien, en la primera parte de este versículo dice: en el corazón del prudente reposa la sabiduría. ¿Qué nos quiere decir el proverbista aquí? La idea de todo esto es que la sabiduría encuentre hogar,
encuentre lugar en el corazón del prudente o del sabio. Usted no va a reposar en un lugar donde no se siente cómodo. Usted no va a descansar, no va a dormir en un lugar donde no haya sido invitado, ¿verdad? Nadie se introduce a la casa de otro, de un extraño, y de primas a primeras se va al dormitorio y se recuesta en una cama que no es propia, ¿verdad? Uno espera una invitación cuando visita otra ciudad, otro país, para poder ingresar al hogar de otro, ¿verdad? Y mucho más para poder pasar una noche o descansar allí. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de que en el corazón del prudente reposa la sabiduría? Bueno, que la sabiduría quiere o busca un hogar en aquellas personas que abren la puerta. ¿Y cuál es la sabiduría? Ya la hemos estudiado en perspectivas anteriores. El principio de la sabiduría es el temor, la reverencia, el respeto, la obediencia a Jehová. Vayamos dándole forma. La sabiduría encontrará un hogar en nuestro corazón. La sabiduría estará de continuo en el corazón de aquellos que temen a Dios, que buscan a Dios, que se instruyen en su palabra y alimentan no solo su conocimiento intelectual, sino se enriquecen espiritualmente a través de la sabiduría que viene únicamente de la palabra de Dios. La verdadera sabiduría va a establecer no solo su lugar de reposo, sino su trono en el corazón. ¿Qué significa esto? Que va a gobernar la sabiduría, que las decisiones que tomemos para cada una de las situaciones de nuestra vida serán en consecuencia de lo que dicte la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. No es lo mismo actuar de primas a primeras, no es lo mismo actuar imprudentemente, no es lo mismo actuar con necedad, sin freno, sin reflexionar, a que sea el Espíritu de Dios a través de la sabiduría quien nos vaya guiando paso a paso. ¿No ha percibido usted la voz de Dios que le dice, no tomes esta decisión? Tal vez no audiblemente, pero de alguna manera usted siente en Dios, si está siendo guiado por Él, que no debe decir tal cosa, que no debe de hacer tal cosa, que no debe de emprender X negocio, que no debe de relacionarse con X persona, con Y. ¿Lo ha sentido? Y el resultado ha sido beneficioso para usted. Eso es que la sabiduría vaya tomando el trono en nuestro corazón. Y depende quien entonces esté gobernando en nosotros, así serán las decisiones que tomemos. La sabiduría descansa en el corazón de todo aquel que tiene el entendimiento de la palabra de Dios. El hombre sabio no va a hacer alarde tampoco de lo que sabe. El hombre sabio es prudente, conserva su humildad, su prudencia, su sabiduría. Deje que permanecer quieto, así como dice la palabra de Dios, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Bueno, pues el hombre sabio, el que la sabiduría reina en su trono y reposa en su corazón, está quieto aguardando como Dios actúa en su favor y no actúa precipitadamente y no se arrebata a tomar malas decisiones. Así que va a estar en reposo, como dice la palabra, ¿verdad? Que reposemos en Él. Usted puede afianzar más este pensamiento en el mismo libro de los Proverbios. Puede buscar el capítulo 10, versículo 14, puede buscar el versículo 12, versículo 23, para que vaya dándole forma a este pensamiento. Bien, hablamos entonces de aquella persona que se alimenta de la palabra de Dios y que la sabiduría que proviene de la palabra de Dios va haciendo nido en su corazón. Y me gusta esa analogía del nido.
¿Ha visto usted cómo las aves hacen su nido, cómo los pajaritos hacen su nido? Comienzan por una ramita a la vez. Obvio, ¿verdad? No compran nidos prefabricados, como algunos ya utilizan casas prefabricadas, que solo se las llevan y ¡cuic! Las arman como, ni como Lego, porque solo levantan las paredes y ya estuvo. El pajarillo, en primer lugar, busca sigilosamente dónde puede constituir su nido, dónde puede hacer hogar. Recuerde que lo quiere para sus polluelos, los cuales aún no han nacido. Así que va, busca el lugar, y una vez que encuentra un lugar que le parece seguro, empieza ramita por ramita a darle forma, a darle forma. No sé exactamente cuánto tiempo lleva aproximadamente. A lo mejor usted será un poco más incisivo y lo averiguará. Pero una vez que ha ido trabajando hora a hora, día a día, tal vez semana a semana, no lo sé, y ya lo tiene constituido, entonces sí, va y lleva a su pareja, porque es el macho el que hace el nido muchas veces, lleva a su pareja, depositan ahí los huevecillos y los cuidan, y ese se convierte en su hogar. Pasémoslo en el plano espiritual. ¿Qué estoy tratando de decirle? Que la sabiduría no es algo prefabricado, la sabiduría no es comida rápida, la sabiduría no es instantánea. Será un proceso de búsqueda diaria de Dios el que nos va a llevar al punto de que ni nosotros mismos podremos ser tan soberbios como decir, ahora yo soy sabio. No, eso lo va a determinar cada situación a la cual nos enfrentemos. Y mire lo que le estoy diciendo. Eso significa que entre mayor sabiduría vamos adquiriendo, más probablemente sea puesta a prueba. No podemos comparar, por ejemplo, un examen, una prueba escrita de un alumno de primer grado en la materia que usted quiera, con uno de tercero, con uno de quinto, con uno de séptimo, con uno de noveno y con uno de undécimo. Le he aumentado 2 grados para que la diferencia sea un poco mayor. Es imposible pedirle a un niño de primer grado, salvo que fuese un superdotado, que hiciese una prueba de un niño de tercer grado, y así sucesivamente. Lo cual quiere decir que nuestra sabiduría, la sabiduría que hemos estado alimentando y construyendo, va a ser puesta a prueba. Y cuando superemos tal o cual situación, cuando superemos tal o cual decisión en base a la sabiduría que hemos adquirido, pasaremos al siguiente peldaño. No estoy hablando, hermanos, quiero aclarar, no estoy hablando de conocimiento o de una religiosidad, o no estoy hablando de una cuestión trascendental acá. Yo estoy hablando de la sabiduría que proviene del estudio y la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Y pongo las dos cosas de la mano, porque podríamos ser personas que estudian día y noche la Biblia, como quien se lee la enciclopedia Océano, o perdone la casa editora que usted desee, como quien se estudia un diccionario de principio a fin, como aquellos concursantes que van a esos programas de televisión y saben preguntas de todo, de cultura general, de historia, de qué sé yo, acontecimientos, hasta de física, química, geometría, lo que usted quiera. No le estoy hablando de eso, le estoy hablando de estudiar la palabra y aplicarla. En eso consiste la sabiduría. Y entre más entonces vayamos escalando peldaños, por decirlo de alguna manera, y que nuestra sabiduría sea puesta a prueba, tomando las mejores decisiones, en esa medida iremos creciendo, y en esa medida hará más nido la sabiduría en nosotros, se irá entronando en nosotros e irá reposando en nuestro corazón. Esa es la primera parte del versículo 33. La segunda parte nos dice, mire, esta es la contraparte, pero no es conocida en medio de los necios. Para el necio, para el imprudente, para el impulsivo, la sabiduría es totalmente desconocida. Por lo tanto, no puede habitar en dicha persona si es una desconocida.
En el corazón del sabio se va a revelar, se va a manifestar. Pero ¿sabe qué va a suceder? En el necio no se va a manifestar la sabiduría. ¿De dónde? Si no tiene fuente. Como dice la palabra del Señor, no puede brotar de un árbol de, ¿qué le digo?, de higos, manzanas, y de la vid van a salir aceitunas. Por sus frutos los conoceréis. Así que si en el corazón del necio lo que hay es necedad, lo que va a brotar cuando abra su boca va a ser pura necedad. No hay manera de que brote sabiduría. Lo que va a brotar cuando se enfrente a una situación difícil es decisiones totalmente equivocadas. Lo que va a surgir cuando tenga que decidir entre una situación u otra es que regularmente tomará una mala decisión simplemente porque no tiene orientación, porque no tiene norte. Y eso es como andar navegando sin brújula, como andar en un desierto sin tener idea hacia dónde se va. Casualmente, el fin de semana anterior que estuvimos en la caminata de oración que estaban organizando los jóvenes, yo le dije el domingo que poco a poco le iba contando y revelando las cosas que aprendí, porque aprendí muchas cosas en esa caminata. Una de las cosas es, llegado a un punto, el punto de la cascada donde estábamos, los jóvenes decidieron ir más allá y mi esposa, la hermana Carmen y su servidor decidimos quedarnos donde estábamos. Pues a medida que avanzaba el tiempo yo tenía un compromiso de trabajo y yo tenía que regresar y no podía seguir esperando a los jóvenes. Y tomamos la decisión, antes de que fuese más tarde y más difícil, de emprender el camino de regreso. El llegar hasta la cascada nos fue muy sencillo en el sentido de la orientación, no para llegar porque el camino no era fácil, pero nos fue sencillo porque teníamos un guía que nos llevaba. Pero el guía se fue con los jóvenes, con el resto de los jóvenes. Y al regresar nosotros tuvimos que tomar la decisión de emprender el camino solos. Tratando de recordar si habíamos pasado por X árbol, por X piedra, porque el sendero no está rotulado, hermanos. El sendero no es pavimentado. El sendero no es señalizado siquiera. Sino que, ¿te acordás que pasamos por aquí? Sí, ya me acordé de esta rama. ¿Cuántas ramas son diferentes o iguales entre sí o parecidas? ¿Verdad? O este camino por acá, o esta vuelta por acá, o esta subida por acá. Y tan fácil me hubiera dicho, sí, saque su celular, ponga el Waze y pone su punto de partida, o pone... Sí, y no había señal de telefonía, ni acceso a internet, mucho menos llamar a alguien para que nos auxiliara. Así que si nos hubiésemos perdido, gracias a Dios no sucedió, nos tardamos, sí, bastante tiempo, pero no nos perdimos. Si nos hubiésemos perdido, no había forma de comunicarse con alguien y de hacerle saber dónde estábamos. Sí, apliquémoslo a la vida espiritual. Si no tenemos una brújula llamada sabiduría, palabra de Dios, orientación y consejo de Dios, quien nos guíe, nos convertimos en necios y andamos a la deriva tomando decisiones equivocadas. Como le dije, teniendo relaciones que no son edificantes, haciendo comentarios totalmente fuera de contexto, qué sé yo, dando tumbo tras tumbo como aquel que camina a tientas. En eso consiste entonces. Por eso nos referimos a la palabra, como decía la misma palabra, ¿verdad? Que lámpara es a nuestros pies, su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y yo lo repetí en la oración antes de comenzar. Y qué alivio es ver, por fin estamos llegando al lugar de destino, ¿verdad? Pero es mucho más fácil teniendo herramientas, teniendo instrumentos que a uno lo guían. Bueno, el camino de la vida, aunque no es fácil, será mucho más llevadero. Tendremos un norte, sabremos cuál será el siguiente paso, si permitimos que la sabiduría del Dios Todopoderoso nos vaya guiando. Así que
va a brotar de nosotros quien realmente somos. Si somos sabios, brotará sabiduría de nosotros. Si somos necios, brotará necedad de nosotros. La persona necia o imprudente odia la sabiduría, no quiere seguir consejo. Uno le dice, mira, mejor, no me digas. Aborrece el consejo. Podría escuchar las palabras más sabias, y eso lo detalla Proverbios 8:5 o Proverbios 1 del 20 al 27, que usted lo puede buscar después. Sin embargo, aunque las escuche, no las va a seguir porque no ha abierto su corazón la puerta hacia la sabiduría. O le parece un idioma extraño, no lo entiende. Le parece, como le dije, como que le están hablando en otra lengua. No maneja la enseñanza que viene ahí. Y cuántas veces Jesús mismo trató de enseñarle a las multitudes que estaban cerca de él y no le entendían. Y a veces hasta reprendía a los discípulos y les decía, ¿cómo es posible que tanto tiempo han andado conmigo y todavía no entienden tal o cual misterio del reino? En fin, solo aquel que permite que la sabiduría se entrone en su corazón va a entender este lenguaje. El necio solo entiende sus propias ideas y a veces ni las razona, solo actúa por ímpetu. Dice Proverbios 21:26 que el corazón de los necios está en su boca. O sea, tiene aquí toda la necedad acumulada en el corazón, ya la anda en la punta de la lengua. Pero la boca de los sabios está en su corazón, o sea, totalmente al revés. La boca del sabio está guardada. No profiere palabras sin pensar. La tiene guardadita, bajo llave, atesorada. ¿Para qué? Para que no se convierta en un arma de doble filo y le perjudique a él mismo más bien, ¿verdad? Entonces, ve la gran diferencia, el contraste. El necio ya tiene toda la abundancia de su corazón en la punta de la lengua. Y el sabio, al contrario, tiene refrenada su lengua. Ese es el comentario sobre el versículo 33. Pasemos al versículo 34 para ir dándole ya más forma a este estudio de esta noche. Dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. El pecado es afrenta, deshonra a las naciones. Y mire cómo pasa de la sabiduría a la justicia. Mire cómo pasa de la necedad a la afrenta, a la deshonra. Y mire cómo pasa de un individuo a una nación. Pareciera que habla de cosas totalmente diferentes, de cosas contrastantes. Pero no, y yo le voy a explicar por qué, y yo estoy seguro que usted ya lo va captando también. Hermanos, para que una sociedad funcione, y eso lo podemos estudiar en sociología y en cualquier otra de las ciencias sociales, para que una sociedad funcione, es necesario que cada uno de los miembros de esa sociedad esté haciendo su parte. Fijémonos en los últimos acontecimientos de nuestro país, en la ola de violencia que está pues azotando prácticamente cualquier zona geográfica del país. Vienen las autoridades y llaman a los encargados, a los responsables directos y sustituyen, ¿sí? Empiezan a remover, como dicen popularmente, ruedan cabezas. Quitan a uno, ponen otro, remueven a este para acá, el otro lo mandan para allá, al otro simplemente ya no lo quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, debe de haber una persona responsable que dirija, ¿verdad? Y si la persona que estaba dirigiendo no les parece que estaba haciendo el trabajo que tenía que haber hecho, pues se remueve. Eso pasa en todos los gobiernos. Hasta ahí no hay nada extraño, no hay nada nuevo, no hay nada novedoso fuera de lo común. Bien. Pero ¿a poco no sería más sencillo si cada una de las personas involucradas hiciese su parte? Le pongo el ejemplo de las cárceles. ¿Cómo será posible que un comandante de la policía se dé cuenta de lo que sucede al interior de la cárcel? Si él no pasa allí, no vive allí, tiene a su cargo
escuadrones, batallones, qué sé yo, enteros, ¿sí? Cientos de efectivos. Pero tampoco puede saber las interioridades de cada uno de ellos. Y por eso es que existe una escala de mando. Entonces, los que están a cargo de saber lo que sucede en el interior de un centro penal serían los custodios, que son los que pasan todo el tiempo en el interior del recinto. Estos, informarle al alcaide o a la autoridad, el director del centro penal, como se llame acá en Honduras, el director del centro penal, informarle a su supervisor o a su superior, y a su vez llevarlo, ¿sí? Llevarlo, como le dije yo, según la escala que debe seguir. Porque es imposible que una sola persona maneje todo. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que si todos hacen su parte, va a ser imposible que la cosa no funcione. Es imposible, volviendo a usar el término, que el comandante pueda retener, hacer todos los retenes y empezar a decomisar cualquier arma o cualquier sustancia ilegal que se introduce a los centros penitenciarios, o cualquier aparato electrónico de comunicación o lo que sea. Es imposible que un comandante lo haga. Esa es función de los custodios o del personal de vigilancia del penitenciario, ¿sí? Cada quien haciendo su parte. Bueno, eso es a nivel no tan grande, y a nivel macro, como una nación, que habla aquí el versículo 34. Si todos hiciésemos nuestra parte, si todos actuáramos con justicia, y no me refiero solo a justicia a la dictada por un juez o por una ley, me refiero a justicia que cada quien se rija de una manera justa. ¿Y eso cómo podría ser posible? Bueno, la justicia solo proviene del Dios justo. Cuando nos sujetamos a la justicia de Dios, entonces va a regir nuestra vida y va a regir nuestra sociedad, ¿verdad? Escuchaba un versículo hoy por la mañana que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Y buscaré mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Buscando a Dios como nación, es posible que una nación engrandezca. Remontémonos a la historia. ¿A qué se debió la grandeza económica, política y militar de Estados Unidos? Simplemente a que sus primeros habitantes tenían temor de Dios. A lo mejor no eran perfectos, a lo mejor cometieron muchos errores, según lo relata la historia. Sin embargo, tenían el temor de Dios y buscaban de alguna manera agradar y seguir la instrucción de Dios. Otro ejemplo, Dios prometió al pueblo de Israel que mientras estuviera sujeto a Él los haría prosperar. Y les costaba creer a las naciones vecinas cómo un pueblo tan pequeño, digamos, era capaz de gobernar todo a su alrededor, en la época, por ejemplo, de rey David, ¿verdad? Y en la época de Salomón, que Dios le dio paz a todo a su alrededor para que él construyera el templo. Bien, cuando el pueblo empezó a fallar y a pecar, entonces vino la otra parte de la promesa. Empezaron a ser cautivos. Sin embargo, usted no puede desconocer que hoy en día, en pleno siglo XXI, Israel constituye un gran poderío económico y un gran poderío militar. Tanto así que, aun siendo una nación pequeña, se lo piensan 2, 3, 4 y 5 veces cualquier otro país llamado de sus enemigos para irlo a atacar. Porque el favor de Dios todavía está con ellos. Qué lindo hubiese sido ver este versículo 34 de Proverbios, por ejemplo, en la sede de las Naciones Unidas. Eso hubiera dado a indicar de que las naciones como tal tenían en su intención la búsqueda de Dios, la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la guianza de Dios, y como dicen vulgarmente, otro gallo nos cantara. Sin embargo, dice una leyenda ahí en el edificio de las Naciones Unidas, dice que las espadas se convertirán en arados. Bueno, desde el punto de vista socialista no está malo, ¿verdad? Quiere decir que iban a acabar las guerras y que lo iban a sustituir por herramientas de trabajo, ¿verdad? Cualquier día está bien, es un buen principio. Sí, enfocado dentro de lo material. ¿Y por qué no nos volvemos
como nación, ¿por qué no nos volvemos como mundo entero a la raíz de toda bendición? ¿Por qué no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura? Así que, lamentablemente, esta esperanza de paz mundial y de justicia mundial, por mucho que sea el anhelo de muchos pueblos, no se llevará a cabo hasta que Señor Jesucristo no venga con poder y gloria e instaure su reino eterno y tengamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Al día de hoy, la gente va a seguir buscando paz, va a seguir buscando justicia, y no la va a hallar. Usted escucha las entrevistas y ¿qué es lo que usted pide? No, yo pido que se me haga justicia, dice. Pero no puede haber justicia en una sociedad donde el justo no reina. Y por justo me refiero al único justo. Cuando Cristo reina en el corazón de una persona, hay cambios. Cuando Cristo reina en una familia, hay cambios, hay justicia allí. Cuando Cristo reina en una nación, esa nación prospera. Dicen todavía los billetes de Estados Unidos, en Dios confiamos. ¿Realmente estamos confiando en Dios como nación para que sea Él el que nos haga justicia? Las personas desconfían unas de otras, las naciones desconfían unas de otras, por eso se ponen espías acá, espías allá, por eso se arman conflictos militares, bélicos, de inteligencia ahora. Ataques cibernéticos, ya las guerras no son todas en el sentido militar, ahora hay ataques cibernéticos. Usted puede atacar la economía de un país y destruirlo en segundos, simplemente hackeando su banca, ¿verdad? Su movimiento monetario, la bolsa de valores, qué sé yo. Las páginas de la historia nos muestran tanta destrucción, tantos escombros, tanta ruina de naciones e imperios que no se guiaron por la justicia. Por lo tanto, no puede haber prosperidad. Todavía el ser humano sigue probando X o Y modelo, ¿verdad? Si el capitalismo es un fracaso o es una conquista, si el socialismo era la solución a todos los problemas, si el neoliberalismo iba a acabar con la pobreza, si el nuevo socialismo o el socialismo humano es la solución para la repartición equitativa de las riquezas, y tantos modelos que el hombre puede seguir promoviendo, y aún los que no se han inventado y los van a seguir inventando, van a fracasar, porque no es un modelo humano el que va a sacar adelante una nación, es buscar primeramente a Dios y humillarse, si se humillare mi pueblo. Tanto que he estado haciendo énfasis en este versículo. Cuando usted tenga tiempo, búsquelo. En Mateo 6:33, medite en él, compártalo. Hágale énfasis a la gente que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Se nos ha enseñado la saludable decisión de que la verdadera grandeza de una nación no consiste en sus conquistas, no consiste en sus reservas económicas, no consiste en su habilidad militar, no consiste en el linaje real que pueda tener sus líderes, su dirigencia, sino en seguir paso a paso los lineamientos de la justicia de Dios. En eso consiste la verdadera grandeza de una nación. ¿Cuántos se han autodenominado grandes? Alejandro Magno, el otro emperador, el grande, el otro el magnánimo, el otro... Y al final todos los imperios llegan a su fracaso, a su ruina, porque separados de Dios, nada puede perdurar, nada puede ir bien continuamente. Podrá tener un momento de lucidez, podrá tener un momento de esplendor, como tantas civilizaciones en determinado momento, pero al fin y al cabo va a venir otra que lo va a aplastar, o dentro de ella misma se va a socavar, hará implosión aquello, de adentro hacia afuera se irá carcomiendo, simplemente por no regirse por la justicia de Dios.
Y eso es lo que nos indica el versículo 34. Pasemos a comentar, leer primero y comentar el versículo 35. Nos estamos acercando poco a poco al final ya de este libro. Versículo 35. Mire lo que dice. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Por supuesto, Salomón, el proverbista, en este caso, sabía perfectamente de lo que estaba hablando porque él es rey. A saber cuántos de sus súbditos, de sus servidores de confianza, le habían fallado ya, y él se había molestado a saber a cuántos tenía que le digo, explicarles y reexplicarles, porque a lo mejor no eran muy entendidos, ¿verdad? Y él dice que la benevolencia del rey es para con el servidor entendido. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, solo cambiémosle el vocablo rey por dirigente, por líder, por autoridad. Todos nosotros en esta sociedad estamos regidos bajo autoridades. Desde las más cercanas, desde que usted es un estudiante, ¿verdad? Desde preescolar, su maestra de preescolar, en primaria su maestra de primaria, la directora o director de su institución, un trabajo, un jefe, en la comunidad habrá un líder comunitario, qué sé yo. Gente que está en puesto de autoridad sobre nosotros. No hay nada más grande que tener a nivel de sociedad el favor de aquellos que están en los puestos de autoridad, ¿sí? Qué complicado es querer ir a hacer un trámite. No, no me lo atienda, por favor. Ni lo quiero ver aquí. Qué triste sería, ¿verdad? Qué complicado. No tener el favor de las autoridades, ni siquiera las más inmediatas. ¿Y cómo es posible entonces lograr este favor? Bueno, es que hay gente que se dedica a caer mal, como dirían popularmente, ¿verdad? Hay gente que tiene un carácter muy especial y se dedica precisamente a veces a exigir lo que no debe o lo que no le compete. Se dedica a buscar problemas donde no hay, se dedica a crearlos si no existen, y entonces eso lo va convirtiendo en una persona odiosa. Estaba buscando otra palabra un poco más suave. Entonces no es posible obtener el favor de las autoridades, no es posible obtener la resolución o la anuencia de las personas que están alrededor. Olvidémonos de las autoridades, de los que están alrededor. No hay nadie que quiera hacerle un favor a una persona así, porque no vale la pena, no se lo ha ganado. No estoy queriendo decir con esto que tenemos que ser, como decíamos en mi tiempo de colegio, nos decían, no sean boas, no sean arrastrados. Esos eran los que, como yo estudiaba en un colegio público, entonces cuando determinaba la mayoría del curso que no había que ir a X o Y clase, que podíamos optar por no ir a esa clase ese día, pues los demás teníamos que obedecer. De lo contrario éramos llamados boas o arrastrados porque estábamos ahí esperando al profesor. Teníamos una norma que a los 10, 15 minutos, 20 máximo no aparecía el profesor, que era la mitad de la hora de clase, estábamos en el soberano derecho de irnos. Y así lo habíamos adoptado como ley, así se había hecho en los cursos antes a nosotros y así se seguirá haciendo, supongo yo. Así que los boas, los que se quedaban o nos quedábamos a veces esperando la clase, caíamos mal en el curso, ¿verdad? Por no seguir el lineamiento de los demás. Ojo, no digo que nos movamos con las masas, no digo que seamos del montón, no digo que seamos, y otra vez sigo usando vocablos coloquiales, carretones, borregos, de los que siguen a un fulano, a un alborotador y no saben ni por qué, pero ahí anda, en la masa. No seamos de esos. Ya acabamos de leer en el 33 que tenemos que ser sabios para tomar las mejores decisiones, para que la sabiduría se anida en nuestro corazón. Pero estoy diciendo que no nos convirtamos en personas odiosas, porque entonces no vamos a tener la benevolencia de nadie, no vamos a gozar un favor de nadie. Nadie querrá hacer nada por nosotros.
estaremos prácticamente solos contra el mundo. Claro, si todo eso fuera en contra de mis principios, de lo que yo creo, de lo que la Biblia me enseña, entonces ni modo, ¿verdad? Tendré que estar solo. Pero no simplemente porque yo soy así, le digo las verdades a cualquiera, y el que le gusta bien y el que no también. No se trata de eso, se trata de, en la medida de lo posible, dice la palabra, estar en paz con todos. Y esto quería reservarlo aquí para hacer un mayor énfasis sobre él. Si bien no tenemos un rey terrenal, pero sí tenemos un rey celestial, que pronto estará con nosotros. Su nombre es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y es el Rey de reyes y Señor de señores. Y es a Él a quien tenemos que buscar agradarle, de quien tenemos que buscar la benevolencia. Queremos que Dios sea benevolente con nosotros. Seamos obedientes, seamos entendidos en su palabra. ¿Qué es un ser entendido? Es aquel que usted le da una instrucción y la obedece. Y si es posible, sin cuestionar. Tenemos instrucciones de parte de Dios en su palabra para cada uno de nosotros, para cada decisión que tenemos que tomar en nuestra vida. Las seguimos, somos entendidos, las obedecemos sin refunfuñar. O renegamos sobre lo que Dios nos está diciendo. Ay, pero es que mira, Dios, que de todas maneras. ¿De todas maneras qué? El siervo entendido va a gozar la benevolencia del Rey. Y no olvidemos esto, que todos al final llegaremos al día del juicio, que se le llama así, por cierto, el día del juicio final. Y cada uno de los libros dice, donde nosotros dijimos, hicimos o no dijimos y no hicimos, va a ser abierto y se va a mostrar ahí. Es allí donde sabremos si realmente gozamos de la benevolencia del Rey y si fuimos entendidos. Si fuimos entendidos, el Rey de Reyes nos dirá, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y si no fuimos entendidos, si no obedecimos, nos dirá, aparten este siervo negligente de acá. ¿Qué clase de siervos somos para con nuestro Rey? La parte B de este versículo dice, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Cualquier rey terrenal sería alérgico al desobediente, más que alérgico, intolerante con la desobediencia. Y que nos hace pensar a nosotros, que Dios debe ser tolerante con nuestra desobediencia. ¿Cuál era el castigo para la desobediencia en los tiempos de los reyes terrenales? La muerte. Y nosotros, ¿cuántas veces no queremos abusar de la benevolencia de nuestro Rey? Le seguimos desobedeciendo y seguimos en desobediencia y seguimos esperando que Él sea bueno con nosotros. Y queremos que sea bueno con nosotros. Y exigimos que sea bueno con nosotros, aún no sabiendo de que somos desobedientes. No podemos esperar la benevolencia de un rey al cual no somos obedientes. Al contrario, nos estamos convirtiendo en vergüenza. Y al avergonzarle, su enojo irá contra nosotros. Causar vergüenza es ganarse la ira. Este es un recordatorio enérgico, hermanos, fuerte, poderoso, de que no podemos culpar a la suerte o la mala suerte, o que Dios es un Dios malo con nosotros, si no estamos siendo obedientes. Mirad, no os equivoquéis, dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si nosotros sembramos obediencia, si somos obedientes a nuestro Rey, la promesa está que tendremos su favor. Pero si andamos en desobediencia, entonces
ni busquemos el motivo, la causa o la circunstancia del por qué nuestro camino está siendo torcido. Si las decisiones que hemos tomado han sido equivocadas, ¿cómo podemos esperar un final benevolente para nosotros? Y no se trata de que Dios me lo torció, se trata de que yo mismo me fui desviando a sabiendas de que el final es un final trágico, terrible. Es momento de ser obedientes con el Rey de Reyes y buscar su favor. Hay otras versiones que dice que el rey favorece a un ministro capaz, dice, pero su enojo es para él incompetente. Qué fuerte esta palabra, incompetente, alguien que no es capaz de hacer algo. No seamos siervos negligentes. Le dijo a aquel siervo malo y negligente: ¿qué te costaba darle el talento a los bancos para que lo multiplicaran en vez de ir a enterrarlo? ¿Qué estamos haciendo con los dones y los talentos que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo obedientes y poniéndolos en práctica? ¿O estamos siendo negligentes e incompetentes? Tenemos que mostrar agradecimiento eterno al Rey de Reyes. Le voy a leer lo que dice 1 Timoteo 6:15, que no va a aparecer en pantalla, pero escúcheme lo que dice. 1 Timoteo 6:15. Te mando delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión. Ser obedientes a la palabra de Dios. Y voy a complementarlo con este pasaje en Apocalipsis 19:16, que dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que si hay alguien con quien tenemos que agraciarnos, quedar bien, no importa lo que suceda alrededor, no importa cuánto nos critiquen, no importa cuánto nos vayan a tildar de fanáticos, de religiosos, de cerrados, es con el Rey de Reyes. Decían los apóstoles, cuando los intimidaron de que no hablaran más en el nombre de Jesús: decidnos vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Definitivamente no. Tenemos que obedecer primero a Dios antes que a cualquier hombre. Dice Apocalipsis 17:14 que en la batalla final pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Mire qué lindo el adjetivo que se le da a los que están con Él: elegidos y fieles. Como creyentes somos siervos de Dios, no somos consejeros de Dios, no vamos a ir a darle consejos, somos sirvientes. Nuestra labor es obedecer, pero Dios quiere siervos que sean sabios. Por eso nos invita a que la sabiduría haga nido, que haga trono, que repose en nuestro corazón. Tengo unos minutos para dar un pequeñísimo resumen del capítulo 14. Han sido 35 versículos llenos de enseñanza, llenos de sabiduría, llenos de reto, llenos de desafío para cada uno de nosotros. Si tuviera que resumirlos en un par de frases, diría, bueno, la sabiduría versus la necedad o la negligencia. Mientras el sabio dirige su vida en conformidad con la justicia de Dios, y por eso va a estar bajo su protección en tiempos difíciles. El necio, por otro lado, está confiando
en su propia inteligencia o en su propia prudencia, como dice, y se encuentra bajo la ira o el enojo del Rey de Reyes, de su Creador. Dije anteriormente que va a estar bajo protección en tiempos difíciles. No dije que no tendría dificultades. Dije que va a estar bajo la protección de Dios en tiempos difíciles. Y eso es lo que dice su palabra. Así que la seguridad del sabio no viene porque no hayan problemas, sino el hecho de someterse a la voluntad de Dios aún en los tiempos difíciles. Por lo tanto, no está confiado, no está amparado en su propia prudencia, en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, en sus propios recursos, sino que está refugiado en la palabra de Dios, está confiado en la palabra de Dios. Qué bonito es ver este cuadro, imagínenselo, un bebé que por un motivo que no sabemos simplemente comienza a llorar, porque no hablamos el mismo idioma y no va a hablar en nuestro idioma en ese momento. El único idioma que conoce es el llanto. Y llora y llora y llora y llora. Viene su mamá, lo toma, lo acaricia, lo chinea, lo besa, le da su alimento si lo necesita, le cambia su ropa seca si necesita, qué sé yo, le da palmaditas para expulsar el aire o alguna molestia si lo necesita. Y en un par de minutos aquel bebé reposa confiadamente. Eso es precisamente lo que Dios quiere de nosotros, que reposemos confiadamente en Él, como ese bebé que no tiene ni idea de lo que pasa a su alrededor, que no tiene ni idea de cuántos puntos cayó la bolsa de valores, que no tiene ni idea de cuánto subirá el combustible la próxima semana, que no tiene ni idea de cuánto más caro está la canasta básica, o cuánto subió una bolsa de cemento. Simplemente descansa tranquilo, confiado, reposa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que descansemos en Él, confiadamente, reposadamente. Por eso a esta persona se le llama bienaventurado, 3 veces felices. Hermano, hermana, vamos a ser 3 veces felices si tan solo aprendemos a reposar en Dios. ¿Cómo haremos eso? Diciéndole a mi alma, alma mía, en Dios reposa solamente y aguarda en Él. Difícilmente, hermanos, la situación a nuestro alrededor va a mejorar, porque son cosas que tienen que suceder. Pero tenemos la certeza, o podemos tener la certeza, de que Dios estará con aquellos que le buscan y le aman. Mi pregunta es esa entonces. ¿Ama usted a Dios? ¿Busca usted a Dios constantemente? ¿Se alimenta de la palabra de Dios? Si no es así, yo le invito en esta oportunidad que lo haga. Aparte de encontrar una fuente inagotable de sabiduría y de seguridad y bienestar para usted, tomará la mejor decisión, que es pasar la eternidad en vida. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has dado el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, el Rey de Reyes. Gracias porque nos das libre albedrío de poder decidir entregar nuestro corazón a Jesús. Padre, yo quiero pedirte que si hay alguien al alcance de mi voz en este momento que está teniendo lucha sobre esta decisión, que pueda tomar la decisión más sabia, Señor, de su vida. Entrégate toda su vida, permitir que tú reines en su corazón, que tomes el centro, que tomes el mando y que de esa manera enfrentar la vida con un propósito, de esa manera enfrentar la vida descansado, confiado en que Dios tiene control de todo. Una vez más te doy gracias por tu palabra, gracias por estos consejos que has dejado para nosotros. De lo contrario, no sabíamos qué rumbo tomar.
Y una vez que los tenemos, Señor, que los pongamos en práctica. Que seamos siervos obedientes. Que seamos ciudadanos ejemplares, justos, siguiendo el justo. Y que permitamos que la sabiduría tuya encuentre reposo en nuestro corazón. A su vez nosotros reposaremos y descansaremos confiados en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta decisión de entregarle su vida al Señor, nos encantaría que nos comunicara de alguna manera en nuestras páginas de redes sociales, a través de un comentario en nuestra transmisión, o mejor aún, le invitamos a que se acerque. Si no tiene un lugar donde congregarse, nos reunimos en las instalaciones de ASJ en Villa Universitaria, 2 cuadras adelante de la Escuela Nacional de Música, aquí en Tegucigalpa. Si usted vive en esta zona, pues visítenos con toda confianza. Estamos para servirle allí, estamos para compartir la palabra de Dios. Pero si vive pues fuera de la ciudad de Tegucigalpa, puede comunicarse, como le dije, a través de nuestras redes sociales. Queremos invitarle para las próximas entregas de Perspectiva Bíblica. Ya hemos estado preparando la próxima serie de estudios bíblicos y yo le animo a que usted siga estudiando la palabra de Dios, porque solo a través de ella la sabiduría de Dios hará nido en nuestro corazón y encontrará reposo allí. Le deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús. Dios le bendiga.